Bien, jóvenes, entonces acercándonos al final es donde viene justamente el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a hablar de estadística. Recordemos que entre séptimo y octavo ya nosotros tenemos una noción, ¿verdad? De lo que pasa con la estadística. Así que vamos a montarnos, por decirlo de alguna manera, en un poquito el trabajo que hemos hecho en los últimos años. Súper simple, súper fácil, súper bonita. La estadística es muy decente, ella es muy, no sé, muy amable, muy simpática. Casi a todos les cae bien. Vamos a ver si ustedes mantienen esa perspectiva con respecto a ella. Bueno, la estadística tiene sí 4 tareas, ¿verdad? Que es la recopilación de la información, luego el orden o el procesamiento de esa información. A partir de ella se hace alguna síntesis para presentar la información y poder ahora sí inferir, es decir, sacar conclusiones. Esas son las tareas de la estadística. Como les decía, no vamos a empezar de cero, suponemos que ustedes tienen alguna base, igual, los conceptos son tan simples que no pasa nada si empezamos de cero. Vamos a hablar de, por ejemplo, población y muestra. Ok, eso es muy sencillo y la forma de diferenciarlas también es muy simple. La muestra son todos aquellos elementos que yo voy a tener en estudio y la población, perdón, son todos los elementos que voy a tener en estudio y la muestra es solo una parte de esos elementos. Entonces, por ejemplo, yo digo, todos los chiquillos que están en noveno del CONED en Palmares, voy a hacer un estudio sobre ellos. Pero al final de cuentas, como eran tantos, yo dije, no. De los chiquillos que están en noveno, voy a tomar en cuenta a los que vienen a clase. Y hago el estudio con respecto a los que vienen a clase. La población son todos y cada uno de los estudiantes de noveno. Todos. Absolutamente todos. Mientras que la muestra es solo una parte, es este de acá, este otro de acá, el otro de allá, los que vinieron a clases. Esos son a los que estoy tomando como muestra. Una parte del total de la población. La muestra no es un conjunto aislado, la muestra forma parte de la población. Ok, la muestra no puede estar fuera de la población. Eso es muy importante. Y bueno, para que la muestra sea válida hay un montón de detalles que se estudian, pero nosotros no lo vamos a estudiar en este momento, así que no pasa nada. La población, todos, la muestra una parte. Así de simple. Listo. Cuando yo hago un estudio, yo pretendo recopilar información para luego procesarla, presentarla y analizarla. Pero, ¿cuál es la información que voy a pedir? Entonces, la información que yo voy a pedir tiene varias o tiene posibilidades, digámoslo así. Entonces, lo que yo pregunte, los datos que yo voy a obtener, se obtienen básicamente asociados a variables. Las variables estadísticas son cada una de las características que yo estudie. ¿Ok? Y vamos a tener dos tipos de variables. Bueno, aquí vienen. Está bien. Vamos a hablar de las variables quali y quanti. Las cualitativas yo sé que está más bonito allá, pero ya aquí. Ok. Las cualitativas y las cuantitativas. Ok. Una variable cualitativa es aquella que mide una cualidad, pero no una cualidad como nosotros la conocemos, ¿verdad? Yo digo que yo soy muy buena gente, entonces es una cualidad. No, no es eso. La cualidad la veríamos como una característica. Entonces, por ejemplo, yo podría decir el color de ojos es cualitativa, porque está obedeciendo a un atributo, a una característica específica de los elementos que voy a estudiar. Entonces, la cualitativa son atributos, características. ¿Ok? ¿Qué tiene como principal detalle? No es numérica. Así de simple, no es numérica. Ojo, aquí hay que tener un pequeñísimo cuidado. El pequeñísimo cuidado que hay que tener es que a veces por codificaciones se le ponen números a las cosas. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, ¿verdad? Pero cuando uno llena ciertas fórmulas, a veces para una solicitud de empleo, aparece número 1, hombre, y número 2, mujer. Entonces usted dice, número 1. A es un número, entonces no puede ser cualitativa.
No, el número 1 es un código. Lo que yo tengo que analizar es lo que representa. Estoy diciendo hombre o mujer. Eso sería cuestión de género. Entonces, cuando voy a responder, ¿verdad? Simple y sencillamente, no estoy o sea, aunque marque el número 1, o aunque ponga el número 1, realmente estoy respondiendo hombre. Entonces ahí es donde tengo que identificar si entra como cualitativa o no. Cuidado con esos numerillos de códigos, ¿verdad? Eso es diferente. Ok, ahora, ella, al ser cualitativa, tiene también dos posibilidades. Puede ser ordinal o cardinal. Pero si no me equivoco, ustedes no lo estudian, así que ni los voy a enredar. Muy bien. Tenemos también a las variables cuantitativas. Vean que por eso les puse como el nombre al principio, ¿verdad? Quali de cualidad, de atributo. Y quanti de qué? Pues de cantidad. Entonces ellas van a ser números, van a ser numéricas. Ok. Pero las cuantitativas, ahí sí se hace una división, ahí sí se estudian por aparte. Las cuantitativas pueden ser discretas, que son a las que es mejor contarles los secretos para que no le anden contando a nadie, o continuas. Las variables cuantitativas discretas son aquellas que usamos sobre todo para conteos. Y las variables continuas son las que usamos sobre todo para mediciones. ¿Ok? Principalmente. Entonces, una variable es discreta si no tiene decimales, si es exacta. Si no hay posibilidad de que haya decimales. Y una variable es continua, ok, cuando acepta, ¿verdad? Cuando hay la posibilidad de que tenga decimales. Ojo, dije posibilidad. Vamos a ver. Resulta que, por ejemplo, la temperatura es una variable, primero que nada, cuantitativa, porque es una cantidad, la medición que hacemos. Y segundo, es continua. Pero ¿qué pasa si yo digo, en Palmares hizo 27 grados de temperatura? Entonces usted lo analiza y dice, mira, no tiene decimales. Esa es discreta. No. El que el dato específico no tenga decimales no significa que no pueda haber. Por ejemplo, yo podría decir que hay 27,3 grados centígrados. Sí. Aunque mi respuesta o mi dato fue un número exacto, cabe la posibilidad de que haya un número que no sea exacto, que sí tenga decimales. Entonces no lo puedo ver como discreta, lo tengo que ver como continua. Por eso les decía, generalmente son las mediciones. ¿Cuántos litros le caben a cierto envase? A 2.5 litros. Es una medición. La estatura es una medición. ¿Cuáles son las discretas? Bueno, el más fácil de todos, número de hermanos, número de hijos. Cuando estoy contando personas o ciertos elementos, no los puedo dejar a medias. Yo no puedo decir tengo 3 hermanos y medio. No, tengo 3 hermanos y tengo 4. ¿Es mi hermano o no es mi hermano? Así de simple. Ok, de acuerdo. Así va a funcionar, ¿verdad? En cuanto a la diferenciación en cada uno de los tipos de variables. No sé si hay alguna preguntilla con respecto a eso. Súper claro. Excelente. Bueno, acá viene. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Bariloche. Disculpe que lo interrumpa. Pregunta si es que anda en la calle y ya viendo la clase en el teléfono. Entonces pregunta eso. ¿Usted está grabando la clase? Sí, claro. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, ojalá Viene que muy quede. linda la clase, profe. Ya, No entendí nada, pero súper bien, súper bien. Como que se le cortó, pero todo bien. Les decía entonces que continuamos. Aquí vienen algunos ejemplos y esto es para que las analicemos rápidamente. Dice la cantidad, la calidad de un producto. Entonces aquí es donde vamos a ver las posibles respuestas pueden ser que el producto sea bueno, que sea regular o que sea malo. Estoy dando una respuesta en prosa
no tiene que ver con un número, esto es una cualitativa. De momento las cualitativas para nosotros van a ser solo cualitativas, lo de ordinal y cardinal no lo vamos a ver, entonces simple y sencillamente la que es cualitativa queda ahí como cualitativa. ¿Qué pasa con las de los números? Vamos a ver, dice número de años laborados. Bueno, el tiempo es muy... el tiempo es como de doble cara, ¿verdad? El tiempo, por ser una medición, debería ser continua. Bueno, ya sabemos que es un número, ¿verdad? La misma expresión nos lo dice, número. Entonces ya sabemos que es cuantitativa. Lo que hay que distinguir es si es continua o discreta. Vamos a tomarla por continua porque estoy haciendo una medición. Sin embargo, si hubiera dicho número exacto de años laborados en una empresa, yo hubiera tenido que decir que es discreta. Porque hay personas que tienen 7 años y medio trabajando, pero cuentan los 7 años completos que han trabajado. Para situaciones como pagos de cesantía, para un montón de cosillas, los números exactos o los números completos son los que se ocupan. Para otras circunstancias, el número continuo, que es 7.5, 7 años y medio, etcétera, etcétera. Entonces, con la medición del tiempo, ¿verdad? Vamos a pensar que él es continuo hasta que no se diga lo contrario, hasta que no se diga por aquí exacto, completos. Si se dice así, número de años completos trabajados por la empresa, entonces ya no lo tomo en cuenta como continuo. Lo veo como una discreta. Pero como es una medición, siempre le voy a dar el beneficio de la duda y voy a pensar que es continua hasta que no diga lo contrario. Ok. Cantidad de artículos diarios vendidos en un negocio. En un negocio no pueden vender 20 artículos y medio o 38.6 artículos, no, o venden 20, o venden 21, o venden 38, o venden 39. Como esas cantidades decimales no son válidas, esta es una cuantitativa, discreta, ¿verdad? No permite esa posibilidad de andar por ahí por un cuarto, un tercio, no. Me da 24, me da 25, nada de punto algo. ¿Alguna duda con respecto a estos 3 ejercicios? No, súper claro. Maravilloso. Entonces, vamos a continuar. Si no me equivoco, aquí venía una práctica. Sí, si me equivoco, no venía ninguna práctica. Ok. Ustedes van a revisar las demás, vean que son muy directas. No hay mucho que decir. Por ejemplo, aquí cantidad de litros de gasolina. Otra vez es una medición, que está bien cara la cochina de gasolina. Es una medición, entonces continua. Cantidad de habitantes, son personas, no puedo tener personas y medio, entonces discreta. Y esta que no tiene nada que ver con número, cualitativa. Muy bien, pero ahora sí, vamos a ver cómo procesamos, no. Bueno, sí, cómo procesar un poquito esos datos. Vamos a hablar de la manera en la que vamos a llevarnos los datos. Cuando yo hago la pregunta, cuando yo hago el estudio estadístico, estoy buscando una información. Esas son las variables que acabamos de estudiar. Entonces yo les pregunto a ustedes, no sé, ¿cuántos hijos tiene cada uno? Ya empieza todo el mundo ahí. Adrián me dice 7 y el otro me dice 4 y ahí vamos, ¿verdad? Poniendo un montón de chamacos. Haciendo que el mundo quede bien poblado. Bien, entonces esos datos, esos resultados que ustedes me dan, eso es lo que llamaremos dato estadístico. Son las respuestas, los resultados, los valores que cada variable obtiene. Así de simple. Muy bien. Ahora, ¿cómo procesamos esos datos estadísticos? Ok. Para hablar de esos datos estadísticos vamos a intentar presentarlos a través de una distribución de frecuencias. Las distribuciones de frecuencias son tablitas que acumulan datos y que, como ustedes saben, la estadística tiene esa misión, ¿verdad? De tratar de hacer que esos datos queden pues bien claritos y que se puedan ojalá comparar y que se puedan ver y que se puedan agrupar y que se puedan analizar así todos juntos. Entonces, gracias a la distribución de frecuencias, nosotros podemos trabajar esa información.
¿Qué es una frecuencia? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿con qué frecuencia comen ustedes? Ah, profesor, yo como cada 20 minutos, yo como 3 veces al día, yo como 4 veces al día. Okay. Entonces, cuando yo les pregunté por frecuencia, les estoy preguntando por cantidad de veces que ocurre algo. Esa va a ser para nosotros el concepto de frecuencia. Para hablar de frecuencia, vamos a tener 3 diferentes tipos. La absoluta, la relativa y la porcentual, que normalmente se hace con la relativa. Ok. La frecuencia absoluta. Cuando yo hablo de frecuencia absoluta, es como el conteo. Para eso siempre es bueno hacer aquí un pequeño ejercicio, así que lo vamos a hacer. Ok. Les voy a hacer esa misma pregunta que hice hace un rato. Cantidad de hermanos. No voy a poner hijos, voy a poner cantidad de hermanos. ¿Cuántos hermanos tenemos cada uno de nosotros? Hermanos o hermanas, ¿verdad? Todos juntos. No se cuenten a ustedes, solo a los hermanos. Y me regalan el dato. Voy a ir preguntando de acuerdo a los nombres que me aparecen aquí en la reunión. Si son tan amables. Dice así. Primero que nada tengo el dato de Adrián. ¿Cuántos hermanos, Adrián? ¿Hermanos o hermanas? Profe, tengo 2 en total. 2 por todos. Ahí está, listo. Esa es la respuesta. Gracias, compadre. Dice ahora, después de Adrián, Dayana, luego Diana y luego Jennifer. Dayana. 2. 2 también. Ok. Diana, creo que era la que seguía. Yo tengo 2 hermanos y 3 hermanas, o sea, 5. Eso, déme el total, gracias. ¿Quién dije? Diana, Jennifer, después de Jennifer sigue Joana y después Jocelyn. Profe, yo ninguno. Ninguno, eso es un 0, redondo, solito el 0, muy bien. Gracias. ¿Quién más de Joana dije? Profe, 1. Uno. Conmigo 2. Bueno, uno nada más, pues son los hermanos, pero está bien, gracias. Después de Joana. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Perdón. ¿Qué está pasando con esta sociedad que no quiere tener hijos? No, pero esos son los hermanos. Ya son los papás de estos estudiantes. Imagínense estos estudiantes, si los papás no querían, ellos menos. Jocelyn, Josette y Katherine, porfa. 2, profe. 2. Yo tengo 1 y 1. 1 y 1 son 2. No, mentira. 1. 3 y 1. No me vacile. ¿Cuántos hermanos en general por todos? Entonces son 4. Ah, bien, gracias. Eso de sumar es importante. Se lo agradezco. ¿Quién más dije? Yo, profe. Ah, sí, porfa. Yo tengo 2. 2, gracias. Después regáleme dato Kevin, Luis y Manuel. 2 aquí apuntamos. 3, profe. 3, gracias. Luis, Manuel. 3 conmigo, 4. 3, no, 3, solo hermanos. Profe, yo sí tengo un montón, 12. 12, voy a ponerle 5 porque si no se me hace muy grande esto. Ahí se ve que es Usted preguntó. Sí. Nosotros. Vamos a falsear ahí los datos. Ve, ahí está, ustedes que hablaban, que ya está el que se va a encargar de que todos tengamos pensión. Gracias. María de los Ángeles, Robert, Stephanie. 4, profe. 4, gracias. Robert, 2. Stephanie, Profe, yo tengo 1. 1, está bien, nadie la va a criticar. Muy bien, gracias. Después sigue Susan y Jerling. 3, profe. 3 y 14, 15. Jerling, ¿tienes hermanos? ¿No tienes? Bueno, Jerling, yo creo que lo que no tiene es micrófono, pero no importa, hagámoslo con estos 15 datos. Está bien. A ustedes regularmente les van a dar datos un poquillo más, un número total de datos más bonito. Generalmente se usa 10, 20, 25.
Cuando no uso esas cantidades, los números son un poquillo feos para ciertos cálculos que hay que hacer aquí abajo. Entonces, nosotros vamos a hacer el dato con 15, pero no importa, ustedes van a interpretar lo que ¿verdad? Lo que les estoy pidiendo. Entonces, vean. Ok, sí, me faltó una línea. Vamos a poner, esto es una distribución de frecuencias, así se llama, ¿verdad? La distribución de frecuencias, siempre se le pone aquí, distribución de frecuencias, y se pone el nombre, es como un título, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa esta distribución de frecuencias? Ok. Cantidad de hermanos de estudiantes de noveno de ONET, del CONET Palmares. Hermanos. Noveno. Ahí está. Cuando yo presento esta información, yo les dije que yo iba a hacer algo parecido a una tablita, con azul ya se ve muy feo. Que yo iba a hacer algo muy parecido a una tablita. Y lo que íbamos a hacer era incluir los datos. Bueno. Vamos a tener que dejar una línea para el encabezado, esta que está aquí arriba va a ser para el encabezado, para el nombre de los datos y toda la información. Y vamos a separarlo en varias columnas. La primera columna, que se llama columna matriz, es la que contiene toda la información básica general, que en este caso es la característica o la variable que estoy midiendo. Después va a venir el uso de las frecuencias. Dijimos que íbamos a estudiar 3. La absoluta, que en realidad es la más pequeñita, no le voy a dejar tanto campo. La absoluta, la relativa y la relativa porcentual. Ahí está. Muy bien. Todo eso debe llevar nombre, todo eso debe venir etiquetado. Es probable que ustedes no tengan que construir la tabla. Digo es probable, aunque no puedo asegurarlo. Entonces es muy probable que ustedes nada más completen los datos de la tabla. Ya vamos a ir. Entonces, la variable aquí en estudio, ¿cuál es? La variable es número de hermanos o cantidad de hermanos, ¿verdad? Voy a poner número para poder escribir el numeral y me quede campito. Número de hermanos. ¿Qué tipo de variable es esa? Cuantitativa. Es una variable de cantidad, muy bien. Y si es cuantitativa, puede ser discreta o continua. ¿Cuál de las dos? ¿Cómo dijo la primera, profe? La Discreta, primera es profe. cuanti, ¿verdad? Y luego es discreta o indiscreta, dijo el tonto. Discreta o continua. Indiscreta. Tiene que ser continua, correcto. Entonces, no puede ser discreta. Tiene que ser discreta, más bien. No puede ser continua, porque yo no puedo tener, como les decía, el medio, ¿verdad? 5 y medio, 2.3, 2.7, no. Aquí es un número exacto. Vea que ninguno de los resultados fue con coma algo. Todos dijimos o dijeron de... Por ser personas, profe. Sí, correcto. Del 0 hasta el 5. Aunque dijeron otro número, pero yo lo dejo en 5. Muy bien. Ok. Vamos a poner la frecuencia absoluta, vamos a poner la frecuencia relativa y vamos a poner la frecuencia relativa porcentual. Esas son las 3 frecuencias que nos sugieren en el estudio para ustedes. La absoluta es básicamente contar. La relativa es qué tanto peso tiene la cantidad que tengo contra el total. Y la relativa porcentual es agarrar la relativa y multiplicarla por 100 para convertirla en porcentaje. Estos son muy simples. Muy bien. Entonces, ya lo dije. Vamos a empezar con la absoluta. Voy a contar. La primera de las posibilidades es el 0. Entonces, voy a contar allá arriba cuántos ceros aparecen. Y solo veo uno. Entonces, la frecuencia absoluta es 1. ¿Qué representa eso? Que hay una persona que tiene 0 hermanos. Vean que esto se puede tender a confundir porque hay números, ¿verdad? Aquí hay 0 y aquí está el 1. Cuidado con la interpretación. Voy a ir ahora a los que tienen al número 1. Entonces aquí hay 1, 2 y creo que solo 2 personas tienen un hermano. Entonces la frecuencia absoluta es 2. Ahora le toca al número 2.
1, 2, 3, 4, 5. Es un número grande en comparación a los otros. 5 personas tienen 2 hermanos. Le toca el turno al 3. 1, 2, 3. ¿Cuántos con 4? Con 4 solo hay uno, no, mentira, hay 2. Y con 5 es que solo hay uno. Ok, suave, suave. 2, profe. Era uno, suave. Muy bien. Vean que ahí abajo dice total. Tengo que... No, profe, Perdón. son 2 de 5. ¿De 5 son 2? Ay, sí, ya me acordé que a aquel chaval le quitamos el otro. Eran 12. Gracias. Ven, concéntrense. Bueno, iba a pasar algo interesante, pero está muy bien. Lo que sigue es de revisar, y por eso aquí abajo dice total, que yo sume todo esto y me dé la cantidad de elementos que había. 15 compañeros participaron, quiere decir que yo debería tener 15 datos. Entonces, voy a averiguar si realmente tengo los 15 datos. ¿Cómo hago? Sumo. 1 más 2 llevo 3, 8, 11, 13, 15. Sí tengo los 15. ¿Qué hubiera pasado si yo seguía tan despistado como antes y al sumar hubiera puesto solo 1? Esto me daba 14. Y como eran 15 los datos, yo me daba cuenta que faltaba algo. ¿Dónde? Ese es el problema. No sé dónde. Habría tenido que ir a revisar. Como fui tachando, me hubiera dado cuenta que me faltaba de tachar a este señor. Pero básicamente es como la principal función que tiene este asuntillo, ¿verdad? Esa principal función es revisar que esté el total de datos incluidos, que todos estén tomados en cuenta. Muy bien. Ok. La frecuencia relativa se calcula con una, digamos que fórmula. La frecuencia relativa es frecuencia absoluta entre total. ¿Ok? O sea, como la frecuencia absoluta, por ejemplo, para el 0, vean que yo voy grada por grada, línea por línea. Voy a calcular de una en una. Entonces yo voy a calcular la frecuencia relativa del 0. El 0 hay una persona. Entonces yo voy a dividir ese 1 entre las 15 que opinaron. La idea es que no quede como 1 entre 15, sino que quede en términos decimales. ¿Cuánto da 1 entre 15 en términos decimales? 0,06. Y un montón de 6. Está bien. 0.06 y muchos 6. Ahí está. El techito significaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que iba a seguirse repitiendo. Listo, muy bien. El número 1 o los que tienen un hermano fueron 2 personas. Entonces ahora ellos van a tener 2 de 15 en la frecuencia relativa. ¿Cuánto es 2 de 15? En doble S. Entonces va a ser como 0, 3. 13, 3, 0. 3, 3. Ajá. Gracias. Bien. Ahora vamos con los que tienen 2 hermanos. Son 5. Sería 5 de 15. Es la tercera parte. O sea, 0,33. O 333. Ahí puedo seguir con todos, ¿verdad? Los que tienen 3 hermanos son 3 de 15. ¿Cuánto dicen que da eso? 0,2. 0.2. Ajá, muy bien, gracias. Los que tienen 4 son 2. Ya ese cálculo lo hicimos. Este tiene 2, este tiene 2 y este también. Aquí pusimos el resultado. Así que es lo que vamos a ir a hacer ahora. Vamos a copiarlo. Ya no lo volvemos a calcular, es vara. 2 de 15, que sabemos que da 0,13. Con techito. 2 de 15, 0,13. Ojo, el día del examen no hace falta que pongan esto. Yo lo estoy poniendo para que nadie se pierda y vean de dónde salieron esos resultados. Pero no hacen falta el día del examen. El día del examen este es el resultado importante. Ok.
aquí también hay que totalizar. Entonces yo voy a ver cuánto me da. La suma de esto siempre debe dar 1. Es un valor fijo. Y la suma de esto siempre debe dar 100. Es otro valor fijo. Por eso los cambié de color. Profesor, pero es que yo sumo y no me da. Bueno, eso puede pasar. Entonces, ¿está malo? No, está bueno, pero vea lo que va a pasar. Cuando yo hago la suma, el error o lo que falte para el 1 tiene que ser muy poquito. Por ejemplo, me puede dar 0,99, 0,98. O me pude haber pasado 1.01, 1.02. Ya si me da 0,95, a la pucha, algo está malo de camino. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre por los redondeos, por las cantidades que no hay del todo exactas. Por eso les decía que por lo general se utilizan 20, 25 datos, porque cuando yo hago el estudio no me quedan estos techitos. Los techitos cuando yo redondeo son un problema. No me dan tan exactos. Por eso es que a veces, de verdad, la cantidad de datos sí varía. Pero no pasa nada, si nos Profe, vamos, ajá, lo que hay que hacer es sumar lo que da esa división exacto. y siempre va a dar 1 entonces. Debe dar 1 o muy cercano a 1. Si les dio muy cercano a 1, es el redondeo. Ustedes se hacen los más. Pero si les empieza a dar, Ok, profe. si les empieza a dar diferente, ahora sí, van a revisar a ver qué fue lo que hicieron mal. Ok. Aquí hay 40, 60, 90, 97. Sí, aquí falta un poquillo bastante. Sí. Dio 0.95. Ajá, dio demasiado poco. Vamos a ver si es que nos faltó algún dato. 1, 3, 8, 11, 13, 15. No, eso está bien sacado. 3 de 15 la quinta parte, sí. 5 de 15 es la tercera parte. 0. Sí, 0.33 es lo mismo. Debería estar bien. Si redondeamos, esto sería 67, 33, pues 20, vamos a ver. Aquí habría 20, 40, 83. No, es este 3 que estamos dejando botado, que lo ponemos como si fuera 0,3. Hay que ponerle más decimales, porque vea que los demás están con 2 decimales, entonces ahí es donde se pierde, da 0,98. Pero sí, como les digo, si les da así cercano, no se preocupen. Es un buen detalle este. Si yo tengo los datos en 2 decimales y hay un techito, es mejor poner los 2 decimales. Si no hay techito no pasa nada, porque lo que sigue es un 0, eso no va a afectar. Pero si hay techito, es mejor poner los 2 decimales, porque si no lo dejo botado al otro número y ahí sí siento que me pierdo. Entonces usen 2 decimales siempre. Muy bien. Esto hay que pasarlo a perdón, a la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual es muy fácil, porque es agarrar la frecuencia relativa, o sea, la que acabo de encontrar, y multiplicarla por 100. Entonces los números que yo voy a obtener son los mismos de hace un ratito. Me va a dar 6,6 o 66 para usar 2 decimales. Me va a dar 1,33. Me va a dar 33,33, 20, 1.33 y 1.33. Profesor, a mí no me está dando eso, ¿por qué usted le está dando tanto? Bueno, este número que daba 0,06, yo no le seguía escribiendo nada, pero ese número tenía muchos 6, ¿estamos de acuerdo? Es a este número al que yo lo multiplico por 100, no al que apunté, sino al que me dio. Porque si yo pongo el que apunté, yo ya lo redondeé y estoy poniendo otro número. ¿Sí me siguen?
Entonces aquí lo ideal es llenar las dos partes de la tabla de una vez. Ok, entonces cuando ustedes dividieron 1 entre 15, les dio 0.0 y mucho 6. Entonces ya usted puso aquí 0.06 como respuesta. Ahora de una vez lo multiplica por 100, lo que le quedó así, de una vez por 100, y le va a dar el 6,66. Y más 6, ¿verdad? Pero bueno. Si lo hacen de esa manera, no dejan nada botado. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando suman, les da igual que antes, 98%. Le va a faltar una pizca, pero es por cuestiones de redondeo. Entonces, básicamente, estamos bien. Ese es el total. Esa es una tabla de distribución de frecuencias. ¿Ok? Esa tabla la hicimos nosotros. Esa tabla se hace, ya vieron cómo. Por eso aquí arriba lo puse con otro color. Para la frecuencia absoluta, Profe, aumento. Ajá. a mí la primera me da 6 cerrado. 6 cerrado. ¿Sí? 1 entre 15. Ah, Mm, Es 1 entre 15 y lo multiplico por 100. No es el resultado. no, es lo que le acabo de decir y lo que les decía a todos para que le presten atención a eso. No usen este resultado porque está redondeado. Si ustedes usan ese resultado, ahí sí, lo más que les da 95. O sea, exagerado les da 95%. Si suman todo. Porque están dejando todos los decimales botados. Entonces, por eso les decía, cuando rellenen una, rellenen la otra. Ok. Usted puso aquí 0.06 Ok. por cuestión de campo, para no poner tantos decimales. Muy bien. Pero sin salirse de ese resultado que la cálculo dio, ahí multiplica por 100. Y ahí saca el resultado. Profe, Ajá. entonces yo en la calculadora pongo 1 entre 15 y lo que me da no lo borro, sino lo multiplico entre 100 de una vez. Exactamente. 1 entre 15 Ah, con razón. y lo apunta aquí. Pero sin salirse le pone por 100 y lo apunta. Ok, Así. gracias, profe. Profe, Profe, Ujú. a mí en la segunda me da 13,33, Sí, correcto. Ay, sí, yo puse 1. pero ahí dice Qué menso, es 13, es 13. Sí, si no, nunca llegamos ni a cerca de 100. Es el doble de esta. Listo, listo. Insisto, si suman, si totalizan, les va a dar como 98 resto. Esa es nuestra solución, ese es nuestro resultado. No importa que no es tan exacto, lo repito, es por culpa del montón de decimales que estamos quitando a la hora del redondeo. Ok. Bueno, está bien entonces. Esto vamos a tener que practicarlo porque por lo general nos lo preguntan como que completemos la tabla. Como que nos dan alguna información y nosotros tenemos que completar la tabla. Si no vienen aquí, nos vamos a la... Porque no me acuerdo si aquí venían. Nos vamos a la antología. Yo sé que en la antología sí hay algunos ejercicios de ese tipo. Bueno, aquí viene un ejemplo, ¿verdad? U otro ejemplo. Aquí hay 50 datos. Y aquí están los resultados. Este lo pueden hacer ustedes con toda la calma para que lo practiquen. Tapan, ¿verdad? Esta zona. Que no se vea nada. Y ustedes empiezan a hacer el conteo. Usan todos estos números para contar, para sacar la frecuencia absoluta. Cuando ya contaron, sacan la relativa y luego la porcentual. Es una excelente forma de practicar. Ahora sí, vamos a ver este pequeño detalle que viene aquí abajo, que es muy importante. Para las variables cuantitativas continuas no se trabaja con el dato exacto, se trabaja por intervalos, por grupos, porque es muy difícil, ¿verdad? Vuelvo y lo repito, si estamos hablando, por ejemplo, de la temperatura, digamos que un día dio 19
y que los días más calientes dio, no sé, 33,5. Imagínense que yo tendría que poner al 19, al 19,1, al 19,2 y así todas las opciones hasta llegar al 20. Lo mismo hasta el 21, hasta el 22. Nunca termino para llegar al 33,5. La tabla se me hace eterna y muchos de esos datos ni siquiera van a tener resultado. Entonces no sirve. ¿Qué se hace en esos casos? Como lo indica el texto, lo que nos toca es agrupar. ¿Okay? Cuando a mí me hablan de un intervalo es porque básicamente me están hablando de un grupo, desde aquí hasta allá. Desde este dato hasta este otro. Del 20 al 22. Del 25 al 30. ¿Ok? Un grupo de datos. ¿Ok? Para poder ver cómo se construyen esas tablas, vamos a reconocer algunos conceptos. Primero los conceptos. La amplitud. La amplitud es lo mismo que el rango y básicamente es el resultado de restarle al mayor el menor. Al mayor le resto el menor. El más grandote menos el más pequeñito. Eso es la amplitud. También se le llama rango recorrido. Después viene el concepto de clase. La clase es lo mismo que el intervalo. Entonces la clase es el grupito. ¿Ok? Es el grupo, es el conjunto donde está alguno de los datos estadísticos. Hay fórmulas para calcular la clase. La más común que se utiliza es la raíz de n. ¿Quién es n? N es el total de datos. Entonces, si nosotros que éramos 15 hubiéramos agrupado, habríamos tenido que sacarle la raíz a 15, que nos va a dar como 3, algo, 3,8, 3,9, qué sé yo. Como da casi 4, yo habría tenido que hacer 4 grupos. Sin embargo, si somos objetivos, tenemos al 0, al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. Son casi los mismos grupos y además el tipo de variable no se adapta para que tengamos que hacer necesariamente conjuntos. Pero va a ser así. Voy a tomar al total de datos y le voy a sacar raíz. Ok. Después viene la amplitud. También se le llama ancho de clase. El ancho de clase me dice qué tan grande es la cantidad de clase, la clase. Y eso se puede calcular hasta que yo tenga estos dos datos. Ok. Entonces, el ancho o la amplitud de clase lo que va a hacer es dividir, ¿verdad? Al primer conjunto a la amplitud. O sea, eran, no sé, 30 del 1 al 30. Pues voy a dividir el total de la amplitud entre la cantidad raíz de n, que es el número de clases. Y de ahí saco qué tan grande es cada clase. Con un ejemplo lo van a entender mejor. Yo sé que ahorita puede sonar como muy en el aire. A ver, no sé. Hagámoslo así, rapidón. Tengo... a ver. Una variable simplísima. Sí, voy a medir las temperaturas. ¿Qué tiene? Estas son las temperaturas. 23,5, 27, 26,3, 24, 22,9, 31,2, 30, 28,6, 24,3, 26,1, 25,5, 27, 28,2, 29,1, 30,3, ahí llevo 15, completemos 20. Bueno, no, para no hacerlo muy grande, hagámoslo 33,4. Ahí está, 16. Muy bien. Esos van a ser nuestros primeros 16 datos. Ok. Si a mí me piden que encuentre la amplitud de ese conjunto de datos,
También me pide que encuentre el rango. Bueno, voy a hacer en el mismo orden. El número de clases y la amplitud de cada clase. Ok, según lo que dijimos hace un ratito, la amplitud obedece a la distancia entre el valor más grande y el valor más pequeño del conjunto de datos. ¿Quiénes son esos señores? Treinta y tres coma cuatro, 23,5. Ok, entonces buscamos exacto los más grandotes que haya. Vea que no necesariamente está ordenado de pequeño a grande, pero yo sí busco y vea que el 23,5 tiene otros números más pequeños, creo que solo ese, sí. Entonces sería más bien 22,9. Ok, vea que no está ordenado. Entonces la amplitud va a ser tomar a esos 33,4 y restarle 22,9. Ok, lo que eso me da, ¿cuánto es? 10,5 creo. Bueno, ese es el rango. Rango, recorrido o amplitud de los datos. Luego viene el número de clases. El número de clases es la cantidad de grupos que yo voy a utilizar. Yo tengo que usar raíz de n. De nuevo, ¿quién es n? El total de datos. ¿Cuántos datos son? No sumarlos, sino contarlos. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 5, 11 y 5, 16. Profe, Entonces me quedan 4, sí. en la amplitud se usa el más grande y ¿por qué el 22,9? Yo fue el que encontré más pequeño, pero si usted ve otro me avisa. Es algo, El más pequeño. sí, grande menos pequeño. Ok. El más grande menos el más pequeño. Es para saber cuánto espacio pasa entre los resultados. Y lo que vamos a hacer es dividir esas dos cantidades. Repartir esas dos cantidades. Entonces la amplitud de clase tiene que ser 10,5 dividido entre 4. ¿Cuánto es 10,5 dividido entre 4? 2.625, profe. Muy bien. Evidentemente yo no puedo ir en esas cantidades, ¿verdad? Yo no me puedo mover en esas cantidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pensar que el ancho de clase van a ser 3 unidades. ¿Ok? 3 unidades. Vamos a redondear. Porque si no, no nos va a cerrar la cantidad que necesitamos. Ahí se redondea. Bueno, todo bien. Listo. Ahora vamos a seguir con los demás conceptos antes de llegar a armar algo. Ok. Vamos a hablar de los límites de clase, de las marcas de clase y ya luego las frecuencias, pero ahorita las vemos. Cuando yo hablo de los límites de clase, van a ser los números, los valores, los datos que yo voy a utilizar en cada intervalo, en cada conjunto. Va a haber un valor menor que se llama límite inferior y va a haber un valor más grande que se llama límite superior. ¿Ok? Y por lo general se utiliza, ¿verdad? Media unidad abajo donde yo empiezo. Entonces,
Casi siempre se empiezan con decimales. Ya vamos a verlo para nuestro ejemplo, ¿verdad? Y también está el otro concepto que es la marca de clase. La marca de clase es un concepto muy fácil, muy bonito. La marca de clase es como el valor promedio, el valor que está en el puro centro. Entonces, se obtiene de los límites. Yo agarro al límite inferior, le sumo el límite superior y lo divido entre 2. Esa es la marca de clase. Es difícil ponerlo como fórmulas porque no necesariamente, ¿verdad? Pero traten de apuntarlo para que se acuerden. Insisto, a veces la gran mayoría del tiempo no los ponen a construir la tabla, pero no quiero pasar o pecar de simple y que después sí se las pongan y ustedes no sepan para dónde agarrar. Y luego ya ven los conceptos que acabamos de ver. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. La absoluta es contar, la relativa es dividirlo entre el total. Y la porcentual, multiplicarla por 100. Aquí vienen unos ejemplos, pero antes de ir a esos, terminamos el nuestro. Entonces, con esta información, nosotros tenemos que construir una tabla. Pues esa es la idea, ¿verdad? De tener este montón de datos. Entonces, ya descubrimos que la amplitud de clase va a ser 3. Porque redondeamos este resultado. Entonces, yo voy a buscar el valor inferior, 22,9. Voy a empezar con un valor relativamente cercano a él. Ok, yo voy a decir que aquí voy a poner las clases y voy a hacer una tabla. Yo voy a decir que la primer clase va a ir desde el número 22 y le voy a sumar 3 hasta el número 25. El número 25 es como el límite y de ahí en adelante es donde yo voy a sacar el otro grupo, la otra clase. Entonces yo voy a empezar en el 25 y le voy a sumar 3. Eso me va a dar 28. Perdón, lo estoy haciendo de 4. 22, 23, 24, 25. ¿Por qué estoy sumando tan mal? ¿Qué pasa conmigo? El más grande era 33, no sé si estoy sumando bien. 22, 25, 25, 28, 28, 31 y 31, 34. Ok. Vean que dijimos que eran 4 clases. 4 grupos. Aquí están los 4 grupos. Los 4 grupos empiezan con el dato los 4 grupos empiezan con el dato de la suma, digámoslo así, y si lo incluyen, vean que viene cerrado, un paréntesis como abrazando, tomando en cuenta el número. Terminan con el mismo número, pero viene abierto, no cubre al número. Si lo cubriera sería para este lado, pero no lo cubre, es porque no lo cuenta. Donde termina uno, empieza el otro. ¿Ok? Y es por lo mismo, no puedo tener al 25 en los dos grupos. ¿Qué pasa si hay una medida exacta de 25? ¿A cuál de los dos grupos se la doy? Es ahí donde está el problema. Entonces siempre se la damos al grupo donde empieza en ese número. No donde termina, sino donde empieza. Por lo tanto, todos los que están de últimos van a venir con el paréntesis dándoles la espalda. ¿Ok? Vea que lo que hicimos hasta aquí ya fue aprovecharnos de estos cálculos que habíamos hecho. Ojo, a veces, aún habiendo hecho los cálculos bien, los números no cierran. Y yo me tengo que devolver y tengo que empezar en otra parte. Y este era 22,9, el más pequeñito. Entonces yo empecé en 22, pero si esto no me hubiera alcanzado, entonces mejor hubiera empezado en 22,5. Para ver si sí llegaba a un número que, ¿verdad?, que cubriera todo.
Vean que donde yo empiezo y donde yo termino, el número más pequeño y el número más grande, que ya los habíamos marcado aquí, ambos están incluidos en todos los conjuntos. El 22,9 está en el primer conjunto y el 33,4 está en el último conjunto. O sea, que todos los valores que están en medio de ellos van a caer también en los otros conjuntos. No estoy dejando a nadie por fuera. Eso es en lo que tengo que pensar o lo que tengo que medir. Por eso es importante sacar el rango y hacer todos estos pasos. Bueno, voy a hacer la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es lo mismo que hicimos antes, es contar. Solo que ahora no cuento cuántos números 22 tengo. No, ahora cuento cuántos números iguales o mayores que 22 y menores que 25. Entonces yo digo, el 22,9 sin duda alguna, 23,5 también, ahí llevo 2, 24 también, llevo 3, 24,3, 4 y listo. Tengo 4 números, 4 datos, 4 mediciones, 4 temperaturas que están entre los 22 y los 25 grados. Ahora voy a ir de 25 a 28. Vamos a ver cuáles están ahí. Entonces yo digo, este está ahí, 1, 2, este se pasa, 3, 4, 5 y esos se pasan. Son 5 los que están ahí. El siguiente grupo, de 28 a 31. Entonces a fijarme de 28 a 31. Este se pasa de 31, este sí, 1, 2, 3, 4 y 5 también. Y por último, de 31 a 34. El más grandote estaba ahí y este 31,2. Son 2. Igual que antes, yo puedo totalizar y donde yo totalizo, tiene que haber 16, porque 16 era, antes los contamos, el valor de n, y de hecho le sacamos la raíz a 16, ¿de acuerdo? Y nos dio 4 y por eso hicimos 4 grupos. Bueno, entonces tiene que haber 16 elementos y de hecho si los sumamos, sí nos da 16. Esa es la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa y la frecuencia porcentual o relativa porcentual no cambian, se hacen iguales. Entonces en la relativa yo voy a tomar estos 4 y los voy a dividir entre 16. Y lo que me da lo voy a apuntar aquí. Y de una vez lo multiplico por 100 para encontrar la relativa porcentual. Sí, estamos de acuerdo, sí me siguen. ¿Hay alguien ahí? ¿Se fueron a dormir todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ah, profe. bueno. Ah, bueno. Está bien. Listo, listo. Vamos a ver entonces. ¿Cuál sería la frecuencia relativa del de abajo, de la segunda clase? 33.33333. Muy bien. Es 5 entre 16. Y así como usted me dice, das 0.33. Al pasarlo a decimales, 33,3. A decimales, a porcentaje, 33,33. Muy bien. Como el que sigue es igual, pues ¿para qué lo vamos a cambiar? Da lo mismo. Me da 0,3125. Ajá, a mí me sumaba lo mismo, pero confío en ustedes. Porque como yo lo hago a pie. Profe, a mí también me dio 0.3125. Listo. Y al pasarlo a decimales, 30, por supuesto. Y a decimales, a porcentaje. No sé por qué ando. No, sí sé, yo soy así atravesado. Y nos queda el último, que debería ser como 0,125.
Me corrigen si me equivoco, por favor. Está bien, profe. Buenísimo. Y aquí si hacemos la sumatoria si dan exactos. Los numerillos sí se dejan, si dan exactos. Porque le pusimos muchos decimales y porque no hay ninguno que tenga el techito de que va a seguir hasta el infinito, ¿verdad? Es por eso. Básicamente, jovenzuelos, ahí está el asunto. Ahí mismitico está el asunto. Ok, entonces, para una recapitulación de ese montón de conceptos. El primer concepto, la amplitud, rango, recorrido, cualquiera de los tres nombres. Todo lo que cubre, desde el más grande hasta el más pequeño, se restan. ¿Cuántas clases? Es decir, ¿cuántos grupos? ¿Cuántos conjuntos? 1, 2, 3 y 4. Porque agarramos ese total de datos y lo dividimos, y le sacamos raíz, perdón. Así de simple. Ajá. Muy bien. Después viene la amplitud de clase, es decir, cuántos valores voy a poner aquí adentro. Entonces, tengo que ir de 3 en 3. ¿Por qué? Porque lo que hago es dividir al total del ancho de la amplitud entre el número de grupos. Como me da 2,65, si escojo 2, no me va a alcanzar, no voy a cubrir. Entonces lo hago de 3 en 3. O por lo menos contando 3. Y lo que voy a hacer es empezar en un número relativamente cercano. Esto que yo puse acá. Bueno, porque nos faltó un concepto, ¿verdad? Muy chapa. Okay. Esto que yo acabo de poner acá, de marcar aquí en amarillo, esos son los límites. Este de aquí es el límite inferior y el 25 es el límite superior. Si ustedes se acuerdan, aquí vimos ese concepto de, este era, el de los límites de clase, ¿verdad? El menor se llama inferior, el mayor se llama superior. Estamos. Esos son los límites de clase. Cada clase tiene límites diferentes. Entonces esta es la primer clase. El límite inferior de esa primera clase es un 22. El límite superior es un 25. Para la clase número 2, para la segunda clase, el límite inferior es 25, el superior es 28. Cada clase tiene un par de límites diferentes. Y nos está faltando el concepto de marca de clase. La marca de clase, que fue el que no habíamos apuntado, básicamente obedece a la suma de esos dos señores divididos entre 2. Es como un promedio. Entonces yo sumo 22 más 25 y lo divido entre 2. Y lo que me da es la marca de clase. ¿Ok? ¿Cuánto sería eso? 23 y medio, creo. Sí, profe, 23.5. Excelente. Eso habría que hacerlo con todos ellos. Sin embargo, si ustedes son observadores, de 22 a 25, a 28 y a 31, dijimos que iban de 3 en 3, ¿verdad? Entonces, cuando yo encuentro la primer marca de clase, lo que hago es sumarle esta distancia a esos 3. Entonces, la siguiente marca de clase va a ser 26 y medio. Y la que sigue 3 más, 29 y medio. Y la que sigue 3 más, 32 y medio. Esa no se totaliza. Ahora el que me dice, no, profe, yo me enredo, ¿de dónde saco ese 3? No. Entonces no importa, sume 25 más 28 y lo divide entre 2. Eso es lo que va a poner aquí. Con el que sigue, 28 más 31 y lo divide entre 2. 31 más 34 y lo divide entre 2. Y así poder rellenar todos estos campitos. Más o menos eso sería, o sea, por ahí me ando. Listo. Bueno, supongo que sí. Vamos a
el ejemplo. Vamos a checar ese ejemplo. Ok. Se efectúa un estudio de acuerdo a una muestra de 50 automóviles. Vean que el número es grande. Vean que el número es más bonito para los cálculos, ¿verdad? Como yo les digo, en los exámenes no se usa tantísima un número tan grande. Por lo menos eso parece. Pero sí, perdón, sí son números más bonitos a la hora de hacer los cálculos. Ok. Los datos que me ponen no son variables continuas, son variables, o por lo menos los resultados que uno ve parece ser una variable discreta, pero no importa, son números muy alejados, muy distintos unos de otros. Entonces no hay problema. Se efectúa un estudio a una muestra de 50 automóviles con respecto a cuánto consumo de combustible, ¿verdad?, se da en litros, y se redondea inclusive para recorrer cierta distancia. Listo. Entonces aquí hay 50 datos y esos 50 datos yo los tengo que presentar a través de una distribución de frecuencias. Ok, son muchos datos. La recomendación inicial es que los datos se ordenen. Eso es una recomendación, no es obligatorio. Pero siempre es una muy buena idea. Cuando usted tiene los datos ordenados es demasiado difícil meter la pata, ¿verdad? Si los datos están desordenados, usted se brinca en cualquier momento cualquier cosa. Pero si los datos están ordenados, es muy difícil brincarse algo. Por eso hacen la recomendación. Ok. Al estar ordenado, por ejemplo, en la amplitud o el rango o el recorrido, es muy fácil de encontrar, porque ahí sí va a ser el último menos el primero. Al grande, que es el máximo, el último, le resto el primero, que es el más chiquitico. Eso me va a dar la amplitud, que aquí es de 22. Luego voy a averiguar cuántas clases, cuántos grupos voy a hacer. Ok, como yo saco la raíz de 50, la raíz de 50 da 7, y muy poquito. Entonces prefirieron dejar a el conjunto de datos dividido en 7 grupos. De todas formas no se recomienda que sean demasiados grupos. Generalmente se piden de 4 a 6. Pero bueno, aquí se dejó de 7 grupos. Muy bien. Quiero saber cuál es el ancho o la amplitud de cada clase. De dónde a dónde tienen que ir los grupos. Entonces voy a utilizar los dos resultados que acabo de encontrar. Voy a dividir la amplitud, la cantidad de clases. 22 entre 7 me da 3, y un poquito, como 3, no sé, 10 y algo, 20 y algo, qué sé yo. ¿Prefieren dejarlo en 3? Bueno, ahora cuando usemos al 3 nos daremos cuenta si sirve, si alcanza, si funciona. Si no sirve hay que pasar al 4. Es un asunto muy de prueba y error. Ok, entonces yo dividí 22 entre 7 porque 22 me dio la amplitud y porque 7 me dio la cantidad de grupos. Y eso me va a dar 3, y un poquito, y yo voy a usar el 3. Ok. Voy a marcar los límites de clase. Para marcar los límites de clase, en realidad tengo que tener la idea de cuáles van a ser los 7 grupos que yo voy a poner. Ya vi que tienen que ser 7 grupos. Yo cuento y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya vamos a ver qué pasó. Ok. Donde yo hice, o donde yo invento, o donde yo intento hacer los 7 grupos que ocupo, ¿verdad? Entonces voy a empezar a poner cada uno de los grupos. El valor más pequeño era el 18, el valor más grande era el 40. Yo tengo que empezar antes del 18, porque si yo en el primer grupo empiezo en el 18, 19, un número más grande, al 18 no lo voy a contar y ya voy a cometer un error. Ok, muy bien. Por lo general lo que se hace es que se empieza media unidad hacia atrás. Ok. Entonces yo voy a poner al 17,5 para empezar. Ese va a ser el límite inferior de la clase número 1. Ok, yo voy a decir que voy de ahí hasta dónde. Bueno, como antes hicimos el ancho o la amplitud de clase, ya lo hicimos allá atrás. Y nos dio 3, porque dividimos 22 entre 7 y nos dio 3, algo. Entonces yo voy a ir de 3 en 3, igual que en nuestro ejemplo.
Entonces, el 17.5 es el inicio. Voy a ir al 20.5 porque le voy a sumar 3. Ahí está el primer grupo. El segundo grupo empieza en el 20 y termina en el 23. El otro empieza en el 23 y en el 26. Y ahí voy sumando de 3 en 3 hasta llegar al último grupo. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? Yo tenía la clase 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Pero si yo me hubiera quedado con esas 7 clases que yo se suponía que iba a hacer, iba a llegar hasta el número 38,5 y el máximo es 40. ¿El 40 dónde lo voy a poner? Entonces, como me terminó haciendo falta, le pongo una clase más. Y ahora sí cierro en 41,5. Entonces, cuando yo voy a construir la tabla, no son 7 las clases que voy a usar ahora. Ahora voy a usar 8 clases. Bueno, muy bien. Listo. Ya sabemos que empiezo en 17,5 y le voy sumando 3. Donde termino empiezo. Es como un zigzag. Cada clase fue así. Donde terminé en la clase de arriba, empiezo en la clase que sigue. Termino, empiezo la clase que sigue. Y ahí voy. Ok. Listo con eso. Vamos a rellenar todo lo que trae, o todo lo que vamos a buscar en la tabla de frecuencias. Como es una tabla de frecuencias, debería de venir las frecuencias primero, pero no importa si ven la marca de clase. Igual, generalmente se pone de última, porque se llama tabla de frecuencias, para darle mayor resalte a la frecuencia. Bueno, tampoco es tan grave que venga de primero o que venga de último. Ahora lo que hay que hacer es rellenar con la frecuencia absoluta. Ahorita hablamos de la marca de clase. ¿Quién era la frecuencia absoluta? Era ir a contar. Era fijarme en el conjunto que tengo allá atrás y contar. Por ejemplo, del 17,5 al 20,5, ¿cuántos elementos hay? Bueno, yo les dije que tener los datos ordenados era una maravilla, porque el 20,5 está aquí. Entre el 20 y el 21, yo cuento para atrás. Hay 4 datos. El siguiente es hasta el 23,5. Yo corto aquí y cuento. Hay 4 datos. Y así voy contando todos y cada uno de los elementos que pueda para ir rellenando la tabla. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Después de que tengo esas cantidades, me voy a movilizar a encontrar la frecuencia relativa. Yo les dije antes, les escribí cuál era la fórmula de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es agarrar a la frecuencia absoluta y dividirla entre el total de datos. Aquí, por ejemplo, sería 4, que es la frecuencia absoluta, entre, ¿cuántos datos son? 50. 4 entre 50, eso da 0,08. De una vez lo multiplico por 100 y saco el 8%. Asimismo hago todos los que siguen de acuerdo a los datos que fue encontrando en la frecuencia absoluta. Por eso la frecuencia absoluta es la primera que buscamos, porque de ella siguen saliendo las demás búsquedas que se hacen. Ok, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Y por último, la marca de clase, ya se los había mencionado, pero va de nuevo. Yo los sumo a ellos dos y los divido entre 2. 17,5 más 20,5 dividido entre 2. 17,5 más 20,5 da 38. 38 entre 2 me da 19. Ahí está. ¿Puedo seguir haciendo eso con todos? Sí. O lo que les dije antes, el ancho de clase es de 3. Todas las clases van de 3 en 3. Vea, el 17,5, el 20,5, el 23,5. Entonces eso hago con las marcas de clase. Les voy a sumar 3. 19 más 3, 22 más 3 y ahí voy. Y así completo todas y cada una de las marcas de clase que tenía que conseguir. Más o menos, así funciona esto. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno. Voy a pensar que no se han ido todavía, pues yo estoy por otro lado y no los veo, pero ahí vamos. Aquí estamos, profe.
Estamos, profe. Vámonos entonces. Entonces, dice... Ah, qué gentecita esta. Qué gentecita esta. Muy bien, entonces dice que vamos ahora a los gráficos. Espero que mañana nos dé chance de... Mañana nos volvemos a ver, ¿verdad? Sí, espero que mañana nos dé chance de repasar eso. Vamos a ir a los gráficos. A los gráficos. Los gráficos son una cosa lindísima. Así como nosotros hacemos resúmenes de datos a través de tablitas, pues los podemos hacer de forma gráfica. Son muy bonitos porque nos permiten deducir mucha información como resumida, por decirlo así. El primero de los gráficos que vemos es el histograma. El histograma es muy directo de las tablas de frecuencia, por lo general. Y un histograma es algo como lo que está aquí. Es como un gráfico de barras con unas poquitas diferencias, ¿verdad? La principal de ellas, que están todas pegadas, ¿verdad? En un gráfico de barras siempre hay espacios. Aquí todas están pegadas. Y el otro detalle es que voy a hacerlo muy más grande, ¿verdad? Está muy pequeño. Los datos no se ponen con un resultado, sino se ponen con un rango. Entonces yo digo voy de 17,5 a 20,5. Esa es la clase. El otro va del 20,5 al 23,5, del 23,5 al 26,5 y así. Va por clase. ¿Ok? En ocasiones ponen a la marca de clase para no escribir todo. Pero por lo general se ponen los límites. Y obviamente se llega más alto o menos alto de acuerdo a la frecuencia absoluta. Siempre es la frecuencia absoluta la que se usa. La frecuencia relativa o la relativa porcentual se usa en otro tipo de gráficos, como un gráfico circular o pastel. Pero en este tipo de gráficos no. Entonces siempre usamos la frecuencia absoluta. Y de alguna manera aquí también tenemos la información resumida. Por ejemplo, yo les pregunto en cuál de las clases hubo una frecuencia absoluta más alta. Entonces todo el mundo va a ir a buscar la barrita más alta. Entonces va a ser una clase que va del 35,5 a 38,5. O sea que la mayoría de vehículos tuvieron un gasto en combustible de entre 35 y 38 litros y medio para recorrer esa distancia. Vamos a decir que hay que interpretar los números, ¿verdad? Los números hay que darlos en relación a la información que hay. Entonces yo puedo decir que 9 vehículos tuvieron un gasto aproximado de 26,5 a 29,5 litros para recorrer esta distancia. Siempre hay que completarlo con las informaciones que están ahí, siempre. No solo decir de 26 a 29, no, tiene que dársele un contexto, tiene que darse una interpretación, un entendimiento de lo que el gráfico señala. Bueno, por ahí tenemos más. Viene el polígono de frecuencias, que el polígono de frecuencias es como, exacto, como un montón de punticos, ¿verdad? Y donde yo trazo. Entonces vean que aquí en el polígono de frecuencias sí se utilizaron las marcas de clase. Aquí no pusimos de 17,5 o de 18, no me acuerdo, de 17,5 a 20,5. No lo pusimos. Pusimos la marca de clase, que era 19, el valor central. Ahí va. Luego el valor central del otro grupo que iba del 20,5 al 23,5 era el 22. Aquí está, lo ven. Entonces cada puntico se unió. Por eso esto trae líneas, digamos, líneas uniendo. Ahí está la diferencia en comparación a los otros. Es como si yo tuviera los puntos y después de los puntos hago rayillas, y ya los puntos como que no los resalto tanto, sino que quede una sola línea. Eso es un polígono de frecuencias. Ahí hay algunos ejemplos, ahí están los dibujillos y listo. Como les digo, el que prefiera poner los límites, pero por lo general se usan la marca de clases. Y bueno, aquí viene un poquito de lo que es la interpretación
de los gráficos, bueno, sí venía algo de práctica, no mucho, pero sí venía. Creo que hoy no lo vamos a lograr, pero vamos a hacer todo lo posible por lograrlo. Déjenme nada más ver un poquito aquí, a ver qué tanto nos falta. Ajá, bueno, aquí están los exámenes viejos, ve. Seguro no se los he pasado a ustedes, pero ya los había cargado ahí. Maravilloso. ¿Seguros que no se los pasé? Porque para que los tenga aquí, generalmente es porque ya los había pasado. Bueno, igual si no, ahora los busco de nuevo. Muy bien, vamos a interpretar un poquito. Viendo la hora que es. Híjole. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok. 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 Interpretación de las distribuciones de frecuencias y de los gráficos, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ir, como les decía, a leer, a interpretar tanto el título como cada uno de los encabezados que vengan. Y por supuesto, vamos a tomar en cuenta el contexto para interpretar. A ver, acá dice, se tienen los datos del censo realizado en el 2011, relativos a la asistencia a la educación regular en Costa Rica. ¿Ok? Para los costarricenses de más de 5 años. ¿Qué puedo afirmar? Bueno, entonces aquí hay tantas cosas que yo puedo afirmar que voy a ir a fijarme en alguna de todas y lo voy a interpretar. A ver, ¿qué significa este dato que acabo de resaltar? ¿Alguien me puede interpretar ese dato? Ese 2096. ¿Qué representan esos 2096? Bueno, yo voy a venir a buscar el título y en el grupo en el que está. Está en un grupo de 40 a 44 años y dice kinder, preparatoria, escuela o colegio. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay 2096 costarricenses, 2096 personas que tienen entre 40 y 44 años que están en el cole, el kinder, la escuela o lo que sea. Ya a estas alturas no los van a dejar ir al kinder o a preparatoria, pero sí van a estar en la escuela o colegio. Listo. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos costarricenses mayores de 75 o 75 años o más están estudiando en la escuela o el colegio? ¿Qué me responderían ustedes? $352, profe. 352. Correcto, porque es el número que obedece a las dos cosas que les pregunté. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Fijarse dónde está el número, ver a cuáles dos cosas representa y de ahí sacar conclusiones. Al revés de la pregunta, entonces ver las dos características y donde esas dos características se crucen, usar ese número. Eso es lo que hay que hacer. Para las tablas, incluso para los gráficos, es muy parecido. Estas preguntas son muy fáciles, son muy bonitas. También se acumulan. A ver, yo les puedo preguntar cuántas personas mayores a 59 años estudian en la universidad. O bueno, tienen educación universitaria o parauniversitaria. Porque así es como lo clasifican acá. Entonces yo les estoy hablando de este tipo de educación y les estoy diciendo mayores de 59 años. ¿Cuál grupo es ese?
De 60 a 64. De 60 a 64 son mayores de 59. Pues, Sí. Pero también estos y estos y estos. Ahí es ujú. tener cuidado. Si me dicen mayor o menor, tengo que fijarme. Incluso si me dicen entre 25 y 44 años. Entonces agarro todos estos grupos. Ven, yo tengo que poner atención a lo que me preguntan y de ahí sacar información. Entonces, en este caso me dijeron junte estos 4 datos. Todos esos 4 datos que tengan que ver con ese tipo de educación. Entonces, lo que tengo que hacer es sumar a todos esos señores. 1294 más 519 más 240 más 222. Ustedes lo hacen en la calcu. ¿2000 qué? 2200. 1275. No, porque es 1294, tiene que ser más. Queda 2215. Estoy bateando, pero ustedes me ayudan. 2275. Híjole, 75 casi. Gracias. Ahí está. Así, 15 más 60. Tenéis toda la razón. Listo, entonces esa es nuestra respuesta. 2275 costarricenses mayores a 59 años están matriculados en educación universitaria o parauniversitaria. Listo. Entonces se puede ver o se puede hacer, se puede estudiar, o se puede analizar en conjunto, ya no solo individual. Eso es bastante práctico. Hay que poner ojo, hay que prestar atención, pero eso es todo. Bueno, el día de mañana, si Dios quiere, esperamos terminar la materia. Voy a tratar de hacer un repasillo, no muy lento, pero tampoco muy rápido, de lo que vimos hoy, por si acaso hubiera alguno nuevo. Y pues no queda más que desearles una bonita noche.